Denunciar verdades incómodas de Alejandro Soto podría costarle una fuerte suma de dinero y hasta la casa. El periodismo en riesgo por un presidente del Congreso al que no le gusta que lo investigue. Desde esta reproducción de información que estaba debidamente investigada, ¿cuál es la demanda con el honor? Que el señor Soto vaya a la fuente directa. Entonces sí, yo creo que en verdad sí es muy preocupante. Y tiene, como te digo, el poder que tiene, pues lo hace más grave todavía. Carlos Carrillo es periodista cusqueño. A él, Alejandro Soto lo denunció por decir una incómoda verdad y quiere que le pague. Solicité, por concepto de reparación civil, el monto referencial de 100.000 soles debido al daño moral y al daño a la reputación. Esta es la suma de dinero que pide el presidente del Congreso para periodistas que informaron hechos fácticos y comprobados. Que en el diario La República, 2 días antes aproximadamente, se hace una entrevista al congresista Alejandro Soto sobre la contratación de la hermana de su enamorada y la contratación del gerente general de CTC. Entonces ahí ya teníamos nosotros, ¿no es cierto?, la versión de parte del parlamentario. Carlos Carrillo, a través de su medio virtual Cusco en Portada, publicó que el congresista Soto Reyes tenía contratado en su despacho a la hermana de su pareja y el gerente general del medio donde él trabajaba, CTC de Cusco. Información que había salido en La República. El congresista no creyó al diario limeño, pero sí lo hizo al periodista cusqueño. Y esta información no le gustó al parlamentario, al congresista de La República, Alejandro Soto, quien a raíz de esta publicación primero señala que estamos incursionando en su vida privada y que se le está afectando psicológicamente de manera grave. El congresista argumentó en su denuncia lo siguiente. Con total desprecio a la verdad, se afirma que contrató a la hermana de su enamorada, atribuyendo al recurrente una relación sentimental sin prueba alguna e ingresando a mi vida privada, todo con el objeto de causarme grave prejuicio en el buen honor y reputación que mantengo del recurrente frente a la sociedad, hecho que también me viene afectando psicológicamente. Y pruebas había. Y muchas. Sin embargo, la denuncia sigue corriendo y Carlos Carrillo le han dicho que la audiencia será en el 2025. Intentan querer silenciar, intentan querer callarnos con este tipo de denuncias y acosos judiciales. En la denuncia, Soto Reyes argumenta que los congresistas no tienen facultades para contratar personal que desempeñe labores en el Congreso. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Consultamos con un ex oficial mayor del Congreso respecto a las contrataciones del personal en los despachos de los parlamentarios. El que propone la contratación es el congresista, porque son trabajadores de confianza. El congresista propone y luego el personal propuesto por el congresista debe concurrir a la Oficina de Recursos Humanos, tiene que irse verificando poco a poco si es que se ha cumplido con los requisitos de carácter documental. Es decir, tanto Miguel Alencastre, gerente de su ex trabajo, como Yeshira Peralta, hermana de su pareja, habrían sido propuestas del mismo congresista. El Congreso podría anular los contratos al encontrar un error o un posible favorecimiento. Si el Congreso encuentra evidencia de que se habría incurrido en un error, se lo debe notificar al congresista y en su caso, si el congresista no se allana, el Congreso tiene la potestad de anular ese contrato. Sin embargo, ni el congresista ni el Congreso han anulado el contrato de Yeshira Peralta, pese a las pruebas y las mentiras del congresista al decir incluso que fue una relación fugaz. Carrillo no es el primer ni el único periodista al que Alejandro Soto denuncia por parecerle incómodo. Según advirtió IPIS, son 14 las denuncias del presidente del Congreso. 6 los periodistas cusqueños que fueron querellados por el congresista Alejandro Soto. No ha llegado a la ciudad del Cusco en las semanas de representación en algunas oportunidades, o si es que ha llegado de manera anónima, no se ha hecho ver. Por esa razón ha tenido algunas críticas de otros colegas periodistas. Eso tampoco no le ha gustado al congresista y terminó querellando a otros colegas periodistas. Es amedrentar a los periodistas que están fiscalizando la función pública a través de querellas que tienen que ver con delitos contra el honor, la injuria, difamación. Sin periodismo libre no hay democracia, saludaba Alejandro Soto a los periodistas en su día en el 2022. Unas de cal y otras
de arena. Denunciar verdades incómodas de Alejandro Soto podría costarle una fuerte suma de dinero y hasta la casa. El periodismo en riesgo por un presidente del Congreso al que no le gusta que lo investigue. Desde esta reproducción de información que estaba debidamente investigada, cuál es la demanda contra lo no, que el señor Soto vaya a la fuente directa. Entonces sí, yo creo que en verdad sí es muy preocupante. Y tiene, como te digo, el poder que tiene, pues lo hace más grave todavía. Carlos Carrillo es periodista cusqueño. A él, Alejandro Soto lo denunció por decir una incómoda verdad y quiere que le pague. Solicité, por concepto de reparación civil, el monto referencial de 100.000 soles debido al daño moral y al daño a la reputación. Esta es la suma de dinero que pide el presidente del Congreso para periodistas que informaron hechos fácticos y comprobados. Que en el diario La República, 2 días antes aproximadamente, se hace una entrevista al congresista Alejandro Soto sobre la contratación de la hermana de su enamorada y la contratación del gerente general de CTC. Entonces ahí ya teníamos nosotros, ¿no es cierto?, la versión de parte del parlamentario. Carlos Carrillo, a través de su medio virtual Cusco en Portada, publicó que el congresista Soto Reyes tenía contratado en su despacho a la hermana de su pareja y el gerente general del medio donde él trabajaba, CTC de Cusco. Información que había salido en La República. El congresista no creyó al diario limeño, pero sí lo hizo al periodista cusqueño. Y esta información no le gustó al parlamentario, al congresista de La República, Alejandro Soto, quien a raíz de esta publicación primero señala que estamos incursionando en su vida privada y que se le está afectando psicológicamente de manera grave. El congresista argumentó en su denuncia lo siguiente. Con total desprecio a la verdad, se afirma que contrató a la hermana de su enamorada, atribuyendo al recurrente una relación sentimental sin prueba alguna e ingresando a mi vida privada, todo con el objeto de causarme grave prejuicio en el buen honor y reputación que mantengo del recurrente frente a la sociedad, hecho que también me viene afectando psicológicamente. Y pruebas había. Y muchas. Sin embargo, la denuncia sigue corriendo y Carlos Carrillo le han dicho que la audiencia será en el 2025. Intentan querer silenciar, intentan querer callarnos con este tipo de denuncias y acosos judiciales. En la denuncia, Soto Reyes argumenta que los congresistas no tienen facultades para contratar personal que desempeñe labores en el Congreso. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Consultamos con un ex oficial mayor del Congreso respecto a las contrataciones del personal en los despachos de los parlamentarios. El que propone la contratación es el congresista, porque son trabajadores de confianza. El congresista propone y luego el personal propuesto por el congresista debe concurrir a la Oficina de Recursos Humanos, tiene que irse verificando poco a poco si es que se ha cumplido con los requisitos de carácter documental. Es decir, tanto Miguel Alencastre, gerente de su ex trabajo, como Yeshira Peralta, hermana de su pareja, habrían sido propuestas del mismo congresista. El Congreso podría anular los contratos al encontrar un error o un posible favorecimiento. Si el Congreso encuentra evidencia de que se habría incurrido en un error, se lo debe notificar al congresista y en su caso, si el congresista no se allana, el Congreso tiene la potestad de anular ese contrato. Sin embargo, ni el congresista ni el Congreso han anulado el contrato de Yeshira Peralta, pese a las pruebas y las mentiras del congresista al decir incluso que fue una relación fugaz. Carrillo no es el primer ni el único periodista al que Alejandro Soto denuncia por parecerle incómodo. Según advirtió IPIS, son 14 las denuncias del presidente del Congreso. 6 los periodistas cusqueños que fueron querellados por el congresista Alejandro Soto. No ha llegado a la ciudad del Cusco en las semanas de representación en algunas oportunidades, o si es que ha llegado de manera anónima, no se ha hecho ver. Por esa razón ha tenido algunas críticas de otros colegas periodistas. Eso tampoco no le ha gustado al congresista y terminó querellando a otros colegas periodistas. Es amedrentar a los periodistas que están fiscalizando la función pública a través de querellas que tienen que ver con delitos contra el honor, la injuria, difamación. Sin periodismo libre no hay democracia, saludaba Alejandro Soto a los periodistas en su día en el 2022. Unas de cal
y otras de arena. Cuscovisión TV, un canal al servicio del pueblo, con lo último de la tecnología y la mejor información, local, nacional, internacional y deportivo, con objetividad y totalmente imparcial. Cuscovisión TV, señal digital, un canal al servicio del pueblo.